Saludos, bienvenidos a Grafted in Him, la plataforma oficial del reino. Esto es un descargo de responsabilidad. Aceptamos todos sus comentarios, pero si no está de acuerdo con alguna expresión en esta programación, está en todo su derecho. Sin embargo, si vemos algún comentario inadecuado, será eliminado. Así que disfruten de esta semilla. Shalom. Hey, welcome to Grafted in Him. You can now stream our YouTube content with subtitles in any preferred language that you want with just a couple of clicks. Just click on Settings, Captions, Auto Translate, and then choose your preferred language, and you're done. Bueno, bienvenidos a Crafted in Him una vez más, a esta plataforma del reino, la plataforma oficial del reino. Denle share, denle like, denle a la campanita para que tenga más mensajes. Mi nombre es Ezequiel, así me llamo Dios, y hoy queremos continuar con Génesis capítulo 35. Estamos en Betel, la muerte de Rebeca y Isaac. Si usted quiere saber un poquito más de lo que ya hemos hablado hasta ahora del capítulo 35, puede ir a nuestros mensajes que ya hemos predicado. De ahí va a tener más contexto, va a tener más información y más revelación acerca del reino de Dios para nosotros en estos tiempos. Ya hemos hablado que en el capítulo 35 hemos visto que el Rey del Universo está llamando a Jacob al comienzo de su relación con él. ¿Fue donde? En Betel. Hemos visto que el Rey del Universo le dice a Jacob que regrese a Betel y reanudar allí su vida de adoración. Su regreso tendría un efecto positivo en su familia, porque bueno, su familia vería a su padre adorando al único Dios verdadero, y esa era la línea en que ellos iban a seguir. Jacob le ha ordenado a su casa, y él comienza a ordenar su casa. Y comienza a darle instrucciones a su casa. Y que recogieran cualquiera que eran los dioses, todos los dioses ajenos e ídolos que tuvieran en su poder. Y los entierra bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Y eso era un mensaje que le estaba enviando a su familia. Que ya no había más, nunca más para ellos iba a existir los ídolos. Y el único Dios que iba a reinar en sus vidas era el único Dios verdadero. Jacob los entierra a enseñar de su promesa de renunciar. Y esto es algo que nos habla a nosotros todos los días, porque todos los días Dios nos llama a renunciar a nuestra manera vieja de vivir y nos llama a vivir esta nueva vida que Dios nos está llamando. Y renunciar por completo a los ídolos y en reconocimiento del único Dios verdadero. Jacob le comunica a su familia que hay un solo Dios, que es eterno, es autoexistente, es el Rey del universo, y que no había lugar para otros dioses. Cuando él los entierra, realmente el mensaje fue ese: no hay otro Dios, el único Dios que va a existir para nuestras vidas es el único Dios eterno, autoexistente, que existe por él mismo. Es importante porque Dios no tiene amor, no tiene inteligencia, no tiene saber. Dios es amor, Dios es inteligencia. Es importante porque Dios es la fuente de toda sabiduría. Dios es la fuente, de Él procede toda la sabiduría, toda la inteligencia, todo el poder, toda la capacidad, toda la habilidad, procede de Él. Y es importante porque a Dios nadie lo ha visto jamás, ni lo ha podido oír. ¿Ok? Porque Dios es mucho más poderoso de lo que pensamos. También vimos Débora, que era la nodriza que viajó con Rebeca, la madre de Jacob. Y también la enterraron en un encinar en Betel, que significa el encinar del llanto. Es importante porque toda palabra que la Biblia nos dice nos está explicando algo del suceso que pasó. Y era que Débora era un miembro muy querido de la familia. La querían mucho, aparte de que ella crió a Rebeca. El Rey del Universo le recuerda a Jacob la promesa que le había hecho anteriormente
El Rey del Universo restablece el destino para Jacob, que era Israel. Por eso es que le dice y vuelve y establece: te llamarás Israel, ya no te llamarás Jacob. La bendición del Rey del Universo era la misma que le había dado a Adán, la misma que le había dado a Noé, la misma que le había dado a Abraham, a Isaac. Ahora también se la dio ¿a quién? A Jacob, porque esa es la línea, ¿verdad? Ese es el linaje. Importante porque él le dijo: sé fructífero. Y ser fructífero era que fuera productivo, produce, ¿ok? Multiplícate, reproduce, llena la tierra, distribuye, sojuzga, que es controlar el mercado, y reinar o dominar, que es el resultado de impactar. Esto es importante porque el reino de los cielos tiene todo que ver con una empresa. El reino de los cielos es una empresa. Los términos que Dios utiliza en su diseño, todos tienen que ver con la empresa, con tener una empresa, con tener negocios, ¿verdad? Porque usa palabras como fructífero, y en hebreo, cuando tú lo buscas, lo que significa es productivo, hacer producción. Son términos de empresa, de negocio. Por eso es que Yeshua le decía: nos conviene estar en los negocios de mi Padre. Hay otras versiones que dicen: en los asuntos de mi Padre. Eso es bien importante porque el reino de los cielos es un gobierno y opera, ¿verdad? Los principios que opera son principios de empresa. Por eso es que hoy en día tenemos a Estados Unidos, y en Estados Unidos es una empresa también. Y hay que producir, hay que reproducir, hay que distribuir, hay que controlar el mercado, y luego viene dominar y reinar, que es los resultados de impactar una sociedad. Es importante porque el gran rey, restablece su propósito y su diseño original con Jacob. Por eso es que cuando Dios pone a Adán en la tierra, en el huerto del Edén, lo pone diga conmigo, a trabajar. ¿A trabajar en qué? En la empresa de Dios, en el reino de Dios. Lo pone a trabajar en su gobierno. Es importante porque eso fue exactamente lo que Adán perdió. Adán perdió el gobierno de Dios, lo perdió. Él se rebeló, traicionó a Dios. Se rebeló porque pecado es traición. Pecado es rebelión. Adán lo que hizo fue una guerra civil. ¿Okay? Se fue en contra del país, se fue en contra del gobierno, y eso fue lo que sucedió. Adán se rebeló contra Dios, se rebeló contra el gobierno de Dios. El Rey del Universo, luego de la caída, ha estado detrás de nombres particulares, y lo vemos que luego vuelve y restablece con Adán, y después con Abel. Luego lo vemos con Set, lo vemos con Enoc, vemos la genealogía en el capítulo 5, que ahí están los hijos de Dios, donde Dios comienza a levantar hombres, en la que eran reyes también, al estilo de Melquisedec, reyes justos, y comienza a volver a tratar, a establecer nuevamente el reino de Dios con los hombres. Por eso es que establece el diseño de Dios, lo establece también con Noé, Abraham, Isaac, y ahora lo está estableciendo con Jacob. El Rey del Universo restablece sobre Jacob sus prioridades, la prioridad de vida para el hombre. Importante porque Pedro dijo en Lucas 18:28, dijo: Pedro le dice a Yeshua: hemos dejado todo lo que teníamos por seguirte. ¿Se acuerdan? Pedro le dice a Yeshua: hemos dejado todo por seguirte. Y Yeshua le dijo: les digo la verdad, nadie que haya dejado casa, o esposa, o hermano, o padre, o hijo, por el reino de Dios, oiga bien, no por una religión. Dice por el reino de Dios. Acuérdate que el reino de Dios es un gobierno, es una empresa. Por el reino de Dios, dice que no haya de recibir, dice ahí, mucho más. ¿Cuándo? Mañana. Pasado mañana, no. Dice ahí, en este tiempo. ¿En qué tiempo? En el tiempo que estemos aplicando, en el tiempo que estemos ministrando, en el tiempo que estemos reinando de acuerdo al orden de Dios aquí en la tierra. Mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna.
La visión suprema del rey ha sido desde la caída de Adán la misma. Restablecer el reino de los cielos en la tierra y extender su reino invisible en lo visible que es la tierra. Por eso es que en Mateo 4:7, el mensaje que establece Yeshua, el primer mensaje después que él viene con el poder del Espíritu Santo, va al desierto y está 40 días allí bajo la presencia de Dios, buscando guianza, siendo orientado. Él sale y su primer mensaje es: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yeshua fue la manifestación de lo que Dios había estado trabajando durante todo este tiempo y ahora mismo el tiempo que estamos nosotros tocando en Génesis capítulo 35 en la vida de Jacob. Pero hemos visto que la vida de Jacob no es la vida que nos presentaron todo este tiempo, como que Jacob fue un hombre de fe y fue un hombre que lo pintaban tan perfecto. De hecho, pintaban a las mujeres que esas eran mujeres de fe, mujeres que caminaron, mujeres que tuvieron éxito en la vida, pero no hemos visto que eso es lo que está pasando. Hemos visto que hay más disfunción familiar, hemos visto que hay más conflictos, hemos visto que lo que ha habido es más problemas y situaciones que lo que realmente nos pintaron toda la vida de que eran como si ellos fueran gente perfecta, pero no lo fueron. Y lo hemos visto hasta el capítulo 35, los errores y los horrores que han cometido desde Abraham, Isaac y Jacob. Y todavía lo estamos viendo con Jacob. ¿Y por qué es importante esto? Porque es la verdad y es importante conocer la verdad y conocer qué fue lo que pasó en el pasado para no volver a repetir los mismos. ¿Para qué vamos al pasado? De la única forma que debemos ir al pasado es para no repetir las mismas atrocidades que hicimos o que alguien más hizo. Por eso es que el inteligente aprende del sabio, el sabio aprende del inteligente. ¿Ok? Pero el inteligente aprende ¿cómo? A cantazo. El inteligente aprende a cantazo. Pero el sabio es aquel que aprende del inteligente. De los cantazos del otro tú deberías aprender. ¿Para qué? Bueno, para que no sufra los cantazos del inteligente. Eso es bien importante porque lo que estamos viendo aquí es la realidad de la Escritura, la realidad que vivieron esas personas para nosotros no volverlas a repetir. Por mucho tiempo muchas religiones dijeron, no, bueno, Jacob y Abraham tuvieron muchas mujeres y eso está en la ley, eso lo podemos hacer porque eso está en la ley. Abraham lo hizo, Abraham es el patriarca del pueblo de Israel, Jacob también. Pues está bien, podemos tener muchas mujeres, pero nosotros nos hemos dado la tarea de estudiar y ver a profundidad las consecuencias de lo que llevó a Abraham y lo que llevó a Jacob a tener una familia, diga conmigo, disfuncional. Esa es la verdad de la Escritura. Eso es bien importante. ¿Por qué todo esto está escrito aquí? Para que no vuelvas a repetir los errores del pasado. Diga conmigo, esto es para no volver a repetir los errores del pasado. Es importante. Porque lo que estamos viendo y todavía lo vemos en las religiones, lo vemos en el gobierno, lo vemos que todavía se vuelven a repetir los mismos errores que se han repetido antes. En otras palabras, no aprende la gente. ¿Y por qué la gente no aprende? Bueno, porque se olvida de los errores del pasado y piensa que no le van a pasar a ellos. Piensan que no le va a perjudicar a ellos. Eso no me va a pasar a mí. Eso no es conmigo. A mí no me van a agarrar. A mí no, esto no es para mí. Y el ser humano, acuérdense que el corazón es, ¿y el corazón qué es? Es engañoso. Y el pasado es importante tocarlo. ¿Para qué? Para no volver a repetir los mismos errores. ¿Cómo es posible que padres se hayan divorciado y los hijos también terminen divorciados? Bueno, porque no aprendieron tampoco de los errores de sus padres. Porque hoy en día tenemos padres, abuelos que fueron alcohólicos y vemos hijos y nietos alcohólicos también. Bueno, porque no aprendieron de los errores de sus padres. El propósito de lo que nosotros estamos estudiando y aprendiendo es ver que los errores, es importante ver los errores, porque los errores no se pueden arreglar hasta que se vean.
Hay que verlo. Y de la única forma que vamos a avanzar en la vida, de la única forma que nuestra familia va a cambiar, va a ser transformada, va a ser bendecida, va a ir a otros niveles de vida, es cuando aprendamos a no cometer los mismos errores que nosotros como personas hemos cometido en el pasado, pero también aquellos que otros han pasado. Por eso es que es importante que nosotros, por eso es que el Proverbio dice que el sabio oye. El sabio adquiere sabiduría. Una persona sabia oye, una persona sabia adquiere sabiduría, una persona sabia adquiere conocimiento, una persona sabia busca, conoce, estudia, entiende. ¿Para qué? Para no volver atrás. Por eso es que hay un versículo que dice que no debemos volver atrás. Pues claro, ¿cómo tú no vuelves atrás? Bueno, tú no vuelves atrás aprendiendo a hacerlo bien. Y nos toca a nosotros hacerlo bien hoy. Y ahí es que nosotros estamos hoy día aprendiendo. Diga conmigo, estamos aprendiendo. Aprendiendo. Y diga conmigo, nosotros estamos aprendiendo, estamos conociendo lo que los inteligentes hicieron en el pasado, que sufrieron los cantazos. Estamos aprendiendo para no tener que volverlos a repetir nosotros ni nuestras generaciones. Génesis capítulo 35, versículo 16 dice, una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan, que era un clan, era ya una tribu, avanzaron hacia Éfrata. Y dice aquí, pero Raquel entró en trabajo de parto, mientras aún estaba lejos de allí. Y dice, y sus dolores eran, diga conmigo, intensos. Eso es bien importante porque después de cumplir con su promesa, Jacob se traslada de Betel, se traslada a Belén. Diga conmigo, Belén. Raquel era la mujer, importante porque Raquel era la mujer que Jacob amaba. Pero él la amaba desesperadamente. Y por la que había trabajado tan duro. De hecho, el padre de Rebeca se aprovechó del ciego amor que tenía Jacob por Rebeca. ¿Y qué hace? Lo casa con la hermana mayor. Y le dice, es que aquí para tú casarte con la segunda, tienes que casarte primero con la primera. Lo engañó. ¿Y qué hace Jacob? La amaba tanto que dijo, hay que trabajar 7 años más. Yo lo trabajo por la nena. Y trabajó 7 años más. Pero ¿sabes qué? Jacob trabajó 14 años por Raquel, pero él no sabía con qué se iba a encontrar. Porque hemos visto que Raquel ha sido tremendita. Raquel era tremendita. Y lo vimos. Después de años de esterilidad, Raquel finalmente dio a luz un hijo al que llamó José. Y José significa que el Señor añada otro hijo a mi familia. Y esto es importante porque ya lo hablamos en el pasado. El nombre de José representa la incansable rivalidad entre Raquel y Lea en tener hijos. ¿Se acuerdan? Que ellas solamente querían tener hijos por ganarle una a la otra. Esa era la razón primordial por la cual estas dos mujeres querían tener hijos. Tanto los hijos de Raquel y Lea eran hijos deseados. Esas mujeres deseaban esos muchachos. Ellas los deseaban. El problema era que los deseaban por las razones incorrectas. Porque es bueno desear un hijo. Eso, de hecho, lo dice la Biblia que los hijos son herencia de Dios. Y es el deseo de un padre y una madre tener hijos. Pero el problema de Lea y de Raquel era que deseaban hijos, pero los deseaban por las razones incorrectas. Raquel quería hijos por envidia de su hermana y Lea quería hijos para recibir el amor de su marido. Ese era todo el asunto. Y vimos, ¿verdad? Vimos cómo estas dos mujeres hacían y deshacían por tener hijos y las cosas que hicieron por tener relaciones sexuales con Jacob para tener hijos. En Ramá, en el camino a Belén, Raquel comenzó a dar luz
y tuvo gran dificultad. Raquel era una mujer avanzada en edad. Muchos estudiosos piensan que tenía aproximadamente de 70 a 100 años. Eso ya era una persona mayor. Acuérdate que en este tiempo las mujeres eran bien robustas. Eran fuertes, bravas. Eran así como Carla. Carla para los hijos haciendo pull-ups. Eran bravas, esas mujeres parían y duraban muchos años. Vemos ahí en Génesis 35:17, dice, luego de un parto muy difícil. ¿Cómo era el parto? Era muy difícil. La partera finalmente exclamó, no temas. ¿Qué le dijo? No temas, tienes otro varón. Ahora, Raquel se pone de parto con un segundo hijo. Este parto fue bien difícil. Probablemente más debido al hecho de que ocurrió durante el viaje, que era bastante largo. Acuérdense que cuando él sale de Betel, ella entra en dolor de parto en el camino. Y de Betel a Belén era bastante lejos. Acuérdense que en aquello entonces caminaban o en carretas o en burros. No sabemos en qué estaba trepada ella, pero a lo mejor estaba caminando. Ahí vemos que ella entra en dolor en ese momento difícil. Ahora, bien importante porque la palabra hebrea utilizada en este pasaje implica conceptos como severo. El parto fue bien severo o el parto fue duro. De hecho, hay otra palabra que dice feroz. En el punto de mayor dolor, la partera trató de animarla diciendo, no temas. Si le dice que no temas, era porque ella tenía miedo. Y ustedes saben que toda mujer que está teniendo parto le da miedo. Acuérdense que ella está pasando por ese proceso. Pero ella le dice, no temas. Es bien importante, si alguien está pariendo, dígale, tranquila, no temas. O si no, haga como Anel, que se le trepó encima a Chay. Y le dijo, no grites, nena, puja. Porque Chay gritaba más, pero no pujaba. ¡Ay! ¡Ay! No, puja, muchacha, puja. Nane sirve para partera. I don't know about that. Estaba en la enfermera y ella le estaba haciendo el trabajo a las enfermeras. Y yo acá, wow, esa es mi mujer, wow. También se cree que el parto fue muy difícil porque estaba naciendo con los pies, de pie. Eso se cree, eso es lo que mucha gente piensa. Realmente el texto no lo dice, pero puede ser una de las razones. Porque en el mundo antiguo, una cesárea era un último esfuerzo para salvar el bebé, como hoy en día. Bueno, hoy en día no es tanto así. Hoy en día te hacen una cesárea por cualquier zángana. ¿Ok? De hecho, no quieren que la mujer puje. Y ese proceso es importante que la mujer pase. Que puje, que salga ese bebé por ahí para afuera. Y eso es bueno, eso es natural. Y de hecho, para el niño es bien importante que pase eso. Los niños que nacen así tienden a ser más fuertes. Bien importante, en el tiempo antiguo, las cesáreas simplemente las hacían cuando ya era algo de vida y muerte. ¿Ok? Si la mujer estaba moribunda, pues entonces la hacían cesárea. El problema era que la cirugía en sí misma siempre acababa siendo fatal para la madre. Acuérdense que en aquello entonces no habían los avances que hay hoy en día. Hoy en día los niños no tienen que morir. Hoy en día la ciencia está tan avanzada que no solamente salvan a la madre, pero también salvan al niño. Eso ya no se debe dar. ¿Ok? Eso no se debe dar porque ya la inteligencia está bien adelantada. Pero en estos entonces sí se daba mucho. Pero dice Génesis 35:18. Qué bueno que tengo la preña abajo. No estoy oyendo este mensaje. No se me vaya a asustar. Pero Génesis 35:18 dice, Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni. No le ponga a ningún niño Benoni. Que significa hijo de mi tristeza. ¿Cómo ve? Hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín. Jacob lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Ahora es importante porque ahí dice
pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni. Hay otras versiones que dicen, no sé si ustedes la tienen, pero hay otras versiones que dicen, ocurrió que al salírsele el alma, ¿lo dice la tuya? Dice, ocurrió que al salírsele el alma, significa que se estaba muriendo. Llamó su nombre Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. So, Benoni significa hijo de mi dolor. Ahora, la palabra para el dolor y contracciones, pues ya estaba ahí con contracciones, de parto son sinónimas. Eso significa que realmente el dolor que ella estaba pasando o el proceso que estaba pasando fue la causa de su muerte. So, realmente ella murió por el dolor, ¿verdad? O lo que estaba pasando ahí. So, lo más probable, o el niño nació de pie. Y muchos piensan que el niño nació de pie porque lo primero que ella dice, tienes varón. La nodriza dice, no temas, tienes varón. So, probablemente, si le dice no temas, era porque ella estaba asustada pariendo, pero todavía el nene no había salido por completo. So, lo más probable, estaba saliendo de pie y le vio el puntito y dijo, pues este es nene. Tranquila, nena, que esto es nene. Le dijo. Raquel nombró a este último hijo Benoni, hijo de mi dolor, quien antes, es importante, por quien antes este niño habría sido como un motivo de alegría. Acuérdate que estas mujeres se pasaban compitiendo y en rivalidad de tener hijos. Ahora mismo el deseo de Raquel era que tener hijos, porque ella quería ganar, ella quería, tú sabes, verse frente al marido y frente a los demás que tenía hijos. Ahora, este niño, según la competencia y la rivalidad que había entre ellas, este niño se suponía que fuese ¿qué? Motivo de alegría y de victoria en la competencia de su hermana. Pues, están compitiendo. Pero ¿sabe qué? Este niño terminó en un terrible dolor. Raquel, en su rivalidad con su hermana, lo último que encontró fue sufrimiento. ¿Y tú sabes que eso es verdad? Cuando tú entras en rivalidad con otra persona, sea interiormente, porque hay gente que tiene una rivalidad con otro, pero es por dentro. No lo dicen, no lo demuestran, ¿verdad? Pero dentro de ellos tienen constantemente rivalidad con otro. Eso te va a llevar a ti a ¿qué? A sufrir. ¿Se acuerdan aquel tipo que decía, para de sufrir? Y le daba un pañito. ¿Sabe qué? Que nosotros a veces nos autocastigamos teniendo rivalidades y competencias con otros fuera de nosotros. Y hay gente que tienen a gente viva dentro de ellos que fuera de ellos. Y los otros son felices, pero ellos dentro de ellos tienen una pelea, una rivalidad. ¿Eso qué es? Eso termina en sufrimiento. Eso te enferma, eso te hace daño. Eso para de sufrir, deja de estar martirizándote más. Si tienes problema con alguien, ve, abrázalo, bésalo, aunque no lo sienta ahí. Tú abrázalo. Comienza a decirle que lo ama. ¿Tú sabes que esa es la mejor forma de restaurar el matrimonio? Aunque no quiera, vamos a abrazarnos. Aunque no quiera, vamos a amarnos. Aunque no quiera, vamos. ¿Y sabes qué? Poco a poco, ¿eso qué va? Eso se va sanando. Porque el no querer son heridas. Y tú sabes cuando tú estás herido, o estás cortado, y alguien viene y se te pega y te toca, ¡ay, no me toques ahí! Y ¡ay! ¿Verdad? Cuando tú tienes una herida, tú siempre te das el cantazo en la misma herida. ¿Ves? Pero ¿sabes qué? La herida hay que tocarla. ¿Por qué? Bueno, pues hay que pasarle alcohol. Hay que curarla, y duele, pero tú temes y tú sigues. De momento deja de ¿qué? Deja de doler. Hay algo que siempre tenemos que hacer y lo podemos hacer si queremos. Y acuérdate que el bien te lo vas a hacer tú. Tú vas a hacerte el bien. Te vas a sanar tú. Vas a estar feliz tú. Bien importante, Raquel, a pesar de su belleza y su amor por Jacob, aunque ya tenía 70, 100 años, no sé qué linda se vería. Pero, ¿verdad? Según lo que hemos estudiado, era bonita. Su historia está marcada por la tristeza. Está marcada por la frustración y la lucha por tener hijos. Esa es la historia de Rebeca, de Raquel. La historia de Raquel, porque a veces la gente pone a Raquel
No, porque Raquel era la pastora y así como una pastora. Y hay muchas mujeres, como hay gente que piensa que las mujeres no pueden ser pastoras, pues cogen la vida de Raquel y dicen, no, como una pastora, como Raquel era, cuida. Raquel era un desastre. Y a veces cogen los ejemplos de Raquel y de Rebeca. Oye, pero ponte a ver las vidas de ellas. Las vidas de ellas no eran unas vidas muy buenas. La gente quiere ver cosas donde no las hay para tratar de sanar lo que le están pasando a ellos, para justificar también lo que ellos están pasando. Por eso tenga cuidado con quien usted se relaciona en la Biblia. Porque la gente, no, tú eres como un David, ten cuidado, porque David era un adúltero, fornicario y un asesino. Cuidado. No, porque yo soy como Sansón. Cuidado, porque Sansón era un mujeriego. Hay que ver. No tener cuidado. No, yo soy Ezequiel. Y no Ezequiel, el profeta de la Biblia. No, este es Ezequiel. Este es Ezequiel, otro Ezequiel. No venga a decir que soy Ezequiel de la Biblia. Ezequiel de la Biblia era Ezequiel de la Biblia. Yo soy Ezequiel de ahora. Yo soy Ezequiel de Anet. Pero tú ves a la gente y lo que están usando es para subir su autoestima, sentirse bien. Como viven frustrados en la vida, no, pues yo soy fulano de tal. No se atreven a decir Cristo porque... Y hay gente que se atreven a decir que son Cristos. Ha habido mucho por ahí anticristo. No, yo soy Cristo. He vuelto a terminar las cosas. Están locos por ahí. Jacob rechazó el nombre de su esposa, o el nombre que su esposa le puso al nene. Y quizás Jacob no quería recordar el dolor de su esposa cada vez que nombrara a su hijo. ¿Sabe qué? Yo hubiese hecho lo mismo. Pues tú sabes lo que es toda la vida llamar a ese nene Benoni, hijo de mi tristeza, hijo de mi tristeza, hijo de mi tristeza. ¿Cómo iba a estar Jacob? Triste. Recuerda que todo lo que tú confiesas así viene. Jacob le cambia el nombre a Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha, o hijo de mi fuerza, o hijo de mi honor. Es importante porque el lado derecho se asocia con mayor fortaleza y honor. Por eso es que vemos en Éxodo capítulo 15, versículo 6, dice, tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Aquí estamos viendo qué es lo que estaba viendo Jacob. Jacob quería anular lo que Raquel quería poner sobre ese niño. Él comenzó a anular. No, papito, tú te vas a llamar mi fuerza. Tú te vas a llamar el honor. Tú te vas a llamar... ¿Iba qué? Él estaba ¿qué? Estaba haciendo algo muy bueno. Estaba declarando sobre él, tú sabes. ¿Para qué? Para sacar para afuera todo aquello negativo y establecer lo positivo. Mira, dice Salmos 16:8. Salud. Salmo 16:8 dice, siempre tengo presente al Señor, con Él a mi mano derecha. Y después dice, nada me hará caer. Ese nombre Benjamín es poderoso, ¿verdad? Nada me hará caer. Mira, dice Salmo 63:8. Salmo 63:8. Dice, mi alma se aferra a ti. Y dice, tu mano derecha me sostiene. Imagínate, de ahora en adelante, cuando él viera a ese nene, ¿qué va a decir? Tu mano, aquí tengo la mano derecha. Esa mano derecha me sostiene. Wow, qué brutal. Pero ese es Salmo 138:7. Ahí está el significado de Benjamín. Dice, aunque pase por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderá la mano. ¿Y qué dice ahí? Dice, tu mano derecha me pondrá a salvo. Acuérdense que esto era lo que Jacob quería ver. Esto era lo que Jacob quería ver, no solamente en su hijo, pero verlo en su vida. Por eso es que vemos que Yeshua se sentó a la diestra del Padre, la posición de fuerza y honor.
es interesante porque Jacob puso a ese niño, lo puso al lado de él. Ahora, hay dos cosas que diferencian a Benjamín de sus hermanos. Hay dos cosas que hace a Benjamín diferente de todos sus hermanos. Y yo creo que por esto fue que Jacob fue iluminado a ponerle este nombre. La primera era que era el único hijo nacido en la tierra prometida. Todos los demás nacieron ¿dónde? En Padán Aram. Este fue el único hijo que nació en la tierra prometida. Y era el único hijo, oigan bien, porque este era el único hijo nombrado por Jacob. Todos los demás hijos los nombraron sus mujeres. Se le tuvo que morir la mujer para él tomar su lugar, con relación a lo que iba a declarar sobre sus niños. Interesante. Pero lo hace con la mujer que amaba. Tampoco lo hizo nunca con Lea. Interesante esto. Mira lo que sigue diciendo, Génesis 35:19. Dice, así que Raquel murió y fue enterrada en el camino a Efrata, es decir, a Belén. Eso es importante porque tan pronto Jacob terminó de enterrar a Débora. Acuérdense que estábamos hablando de Débora. Enterró a Débora. ¿Y qué pasa ahora? Ahora viene y tiene que enterrar a Raquel. Eso fue una detrás de la otra. Ahora, Jacob amó tanto a Raquel que muchos años después de su muerte estaba todavía fresco en su mente, su muerte. En su lecho de muerte, cuando se disponía a bendecir a sus hijos, recordó que la había enterrado con gran dolor. Eso lo dice en Génesis 48:7, mira cómo lo dice ahí. Génesis 48:7 dice, porque cuando yo venía de Padán Aram, ¿qué dice ahí? Se me murió Raquel en la tierra de Canaán. Y mira cómo dice la versión, dice, se me murió. No dice se murió. Dice, se me murió. La tenía pegada al pecho. Se me murió Raquel en la tierra de Canaán. En el camino. ¿Cómo se le murió? En el camino. Como media legua de tierra viniendo a Éfrata. Y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. La muerte de Raquel fue el cumplimiento trágico. Oiga bien. Fue un cumplimiento trágico de la maldición de Jacob. Que Jacob mencionó sobre el que robó los ídolos. Acuérdense que hizo Raquel. Raquel le había robado los ídolos a su padre. Que Raquel era tremenda. Le robó los ídolos a su padre. Y el padre fue detrás de Jacob y le iba a meter mano a Jacob porque pensaba que Jacob tenía los dioses. Y empezó a buscar entre las cosas y Jacob se enojó y le dijo, si hay alguien aquí que tiene los ídolos estos, que muera. Y él no sabía que quien tenía los ídolos era Raquel. Jacob, sin darse cuenta, sin saber, le deseó la muerte a Raquel. Y también, ¿qué dice Raquel? ¿Qué le dijo Raquel a Jacob? Dame hijos o me muero. ¿Se acuerdan? Aquí estamos viendo dos sucesos de qué. Dos sucesos, tanto uno de Jacob como uno de ella. Ellos ¿qué hicieron? Predijeron su futuro. Dame hijos o si no me muero, dijo ella. Y así mismo sucedió. Ambos se convirtieron en realidad. Ella tuvo hijos. ¿Y qué pasó? Y murió como consecuencia de ellos. Ella murió dando ¿qué? Dando a luz. Lo mismo que había utilizado ¿para qué? Para estar en competencia con su hermana. Ahora tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Porque podemos comer del fruto de lo que decimos. Claro que dice Proverbios 18, 20, 21. Y lo dice Proverbios 18, 20, 21. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará. ¿Qué dice ahí? Su vientre. Se saciará del producto de sus labios.
Y sigue diciendo, la muerte y la vida está en el poder de la lengua. El que la ama comerá de su fruto. So, Raquel comió de su fruto. Y Jacob también. Me dice Proverbios 10:10. Proverbios 10:10 dice, el que guiñea el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Muchas cosas que nos suceden, muchos castigos y muchas cosas que nos pasan en la vida, ha sido el resultado de lo que hemos dicho. Mira lo que dice Eclesiastés 10, del 12 al 14. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que le decimos a otros. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con lo que, especialmente a nuestros hijos, lo que nosotros le decimos a nuestros hijos. Es importante. Eclesiastés 10, del 12 al 14 dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia, diga amigo, ruina. A veces buscamos culpables y el primer culpable de todo lo que nos sucede a nosotros, ¿somos quién? Somos nosotros mismos. Porque a veces, ¿qué? A veces nosotros mismos nos boicoteamos los sueños, las metas. Somos nosotros. Dice, el principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivos desvaríos. El necio multiplica palabras. ¿Qué hace el necio? Habla mucho, bla, 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 bla. Parece que cuando uno está enojado tenemos que tener cuidado, porque a veces cuando estamos enojados decimos muchas cosas que después nos arrepentimos. Después estamos pidiendo perdón. Ay, yo te dije, yo no quise decir. No, tú lo quisiste decir. No, yo no quise. Fue que me cegué. Sí, por eso debemos tener cuidado. Dice, aunque no sabe nadie lo que ha de hacer, ¿quién le hará saber lo que después de él será? Nos imaginamos que estos sucesos que les pasó, ¿verdad?, a Raquel y a Jacob, en la familia de Jacob, nos imaginamos que estos sucesos estaban en la mente de Jacob. Y es razonable asumir que la muerte de Raquel fue especialmente devastadora para él. El trauma de la muerte de Raquel pudo haber contribuido al excesivo favoritismo. Bien importante, esto es bien importante. Porque esto lo vamos a seguir viendo. Una de las cosas como empezó esta historia entre Jacob, Raquel y Lea, empezó con favoritismo. ¿Y sabe qué? Termina con favoritismo. El trauma de la muerte de Raquel pudo haber contribuido al excesivo favoritismo que Jacob sentía hacia los otros hijos de Jacob, de Raquel y Jacob. Es importante, mira lo que dice el Génesis 37, 3 y 4. Y esto lo vamos a tocar más adelante, porque es importante, porque vamos a tocar muchas cosas acerca de los hijos, de la crianza de los hijos, que ya hemos visto mucho, pero vamos a seguir viendo. Y es importante, ¿sabes? Esto es muy importante que lo toquemos mucho. Génesis 37, de 3 al 4 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Ese fue el error de Jacob desde el principio. De hecho, amó a sus madres, una más que otra. Dice, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y oiga bien, aquí es que está el problema, porque muchos hermanos se odian hoy en día. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más. Acuérdate que ¿qué hacían los hijos? Dice ahí, que los hijos ¿qué? Viendo, ellos veían que los amaba más. Que a todos sus hermanos le aborrecían, ¿qué? Lo odiaban. Esa palabra aborrecida es palabrado. Ellos odiaban a su hermano. En otras palabras, Jacob provocó ¿qué? Iras en sus hijos para que se odiaran unos a otros.
Y dice ahí, y no podían hablarle pacíficamente. Eso lo creó su propio padre. Ahora, según 1 Samuel 10:2, Raquel murió en la frontera de Benjamín en Celsa. Lo sabemos porque Samuel vivió en Ramá, una ciudad de Benjamín. Eso lo podemos ver en 1 Samuel 7:17. La tumba de Raquel estaba en la ciudad de Ramá, que está al norte de Jerusalén. Y en Jeremías lo comprueba. Jeremías 31:15 dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Raquel fue enterrada en un lugar de camino a Efrata, el lugar donde Belén se ubicaría más tarde. Ahora, oiga, bien interesante. Porque mira lo que dice en Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, Miqueas 5:2 dice, pero tú Belén, Efrata, pequeña eres, dice, pequeña para estar entre las familias de Judea, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Interesante porque aquí es que nace el Mesías. Pero ¿sabe qué? Aquí fue donde Herodes masacró a los niños. En este mismo lugar. Donde había muerto Raquel. Donde enterraron a Raquel, en esa ciudad estaba Belén. Allí nació el Mesías, pero allí también, ¿qué? Masacraron a los niños. Herodes masacró a todos los niños de 2 años en adelante, de 2 años para abajo. Mira lo que dice en Mateo 2:16. Dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Mateo a su vez estaba citando las palabras del profeta Jeremías que leímos más adelante. Versículo 20 de Génesis. Génesis 35:20. Dice, Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. Ahora, no está hablando del día de nosotros hoy. Fue del día que escribieron, donde fue escrito ese momento, ahí es que está, ahí hasta ese día se vieron. Ahora mismo no se sabe dónde rayo está. Raquel fue sepultada en Ramá, al norte de Jerusalén, y Jacob erigió un pilar sobre su tumba. Un pilar es lo que hoy en día tenemos hoy en los cementerios. O sea que hay gente que pone, mucha gente pone una placa, pero hay gente que tiene mucho dinero y le ponen pilares y le ponen en memoria del que murió. Jacob construyó columnas de piedra para marcar los lugares donde el rey del universo se le había aparecido. Se usaban mucho los pilares para marcar, ¿verdad?, eventos especiales, porque luego, cuando ellos volvieran para atrás, se acordarían exactamente dónde era el lugar. También para marcar el acuerdo que había hecho con Labán, ¿se acuerda? Cuando Labán no encontró los ídolos, pero se imaginaba que sí los tenía, y si Raquel tenía los ídolos de su padre, significa que cuando Labán muriera, Raquel podía darle los dioses a Jacob, Jacob podía ir a la ciudad donde estaba Labán y quedarse con todo. Como Labán decía, como lo más probable alguien aquí lo tiene y me están engañando y yo no lo sé, pero no sé quién es, pues entonces voy a hacer un pacto. Hizo un pacto con Jacob y dijo, de aquí para acá yo no voy a pasar y de aquí para allá tú no pases. Porque Labán se quería asegurar que si él moría, nadie de la familia de Jacob viniera con los dioses y decir, yo tengo los dioses del padre, todo lo que tú tienes ahí es mío. Él se aseguró que nadie pasara. ¿Y qué hizo? Levantaron un pilar ahí para que nadie pasara. Y eso lo hacía mucho. Pero también lo hacían para marcar donde había muerto una persona. Y en este caso lo pusieron para que la esposa favorita de Raquel había muerto. Cuando la Biblia usa la frase hasta el día de hoy, se refiere al momento donde se escribió el asunto. La tumba de Raquel siguió siendo un punto de referencia bien conocido durante muchos años, pero ahora mismo, si tú vas, hay mucha gente que tiene diferentes especulaciones, unos dicen aquí, unos dicen allá, pero realmente no se sabe. Raquel fue lo que llamaron
toda su vida. Venga conmigo, Raquel significa oveja. Ahora es importante porque a Raquel la llamaron toda su vida, diga conmigo, oveja. Ahora, para nosotros no es tan significativo llamar a alguien oveja o una oveja, porque realmente nosotros no interactuamos todo el tiempo con ovejas. Pero la gente que trabajaba con ovejas saben exactamente cómo funcionan las ovejas. Y Raquel significa oveja. Eso es importante porque el nombre de Raquel explica toda su vida. Primero que nada, como las ovejas, Raquel no tenía sentido de orientación. Por eso es que vemos la vida de Raquel tomando decisiones y haciendo 20 cosas y no tiene qué. No tiene orientación, no tiene guianza. Tú la ves constantemente tomando decisiones y haciendo cosas y tirando y jalando. Y lo que creó fue que lo que creaba era un caos dentro del hogar. ¿Lo vemos? Así como las ovejas, Raquel necesitaba a alguien que la guiara, la orientara. En ese caso era Jacob el que tenía que hacer eso. Pero ¿sabe qué? Vemos en la vida de Raquel que Jacob, al estar tan enamorado de Raquel, Jacob no reaccionaba inteligentemente con relación a ella. Raquel fue una oveja que descuidaron y la dejaron tomar muchas decisiones solas y sin ninguna orientación. Esa es la vida de Raquel. Raquel como oveja era indefensa. Así como las ovejas se caracterizan por ser indefensas, así Raquel era una mujer que no sabía cómo defenderse. La defensa de las ovejas son muy importantes porque la defensa de una oveja es o el pastor es el que defiende a la oveja porque las ovejas no se saben defender, no tienen un mecanismo de defensa. Cualquiera puede venir y las mata y se las come y se las lleva y ellas nunca se van a defender. Lo único que una oveja tiene como para defenderse es el pastor. Lo otro que tiene como defensa las ovejas es cuando todas se aglomeran y están todas unidas y todas se defienden. Esas son las dos formas en que una oveja se defiende. Mas, sin embargo, Raquel no tenía la orientación de Jacob como marido, porque siempre estaba trabajando. Y dos, las ovejas que estaban alrededor o la gente que estaba alrededor que podían ser gente de apoyo, eran sus enemigos. Ella tenía una competencia constantemente. Raquel, como buena oveja sin dirección, procuró resolverlo todo sola. Y muchas veces actuaba como león. Pero lo que hacía era que las cosas empeoraran. Esa fue la vida de Raquel. Raquel no podía levantarse sin ayuda, como toda oveja. Una oveja se cae, se hiere, no puede levantarse sola. Raquel no podía levantarse sin ayuda. Como toda oveja morirá si el pastor no la levanta y la pone de pie de nuevo. Raquel le dijo a su esposo, dame hijo o me muero. Y su esposo, en vez de entender su dolor y sufrimiento, no la orientó, no la confortó. Simplemente la reprende, pero no la levanta del suelo. Él le dice, ¿qué tú te crees? Como hacemos mucho. ¿Qué tú te crees? ¿Que yo soy Dios? Él era el pastor de esa oveja. Él tenía que confortarla, él tenía que orientarla, él tenía que darle dirección, porque las ovejas no tienen dirección y Raquel no tenía dirección. Así vivió Raquel toda su vida. Su historia está marcada por la tristeza, la frustración,
La lucha. Ahora, algo sí tenía Raquel. Como toda oveja fue leal y siempre reconoció la voz de su marido. ¿Se acuerdan cuando vino Jacob y le dice, tenemos que salir de aquí, de la tierra de tu padre Labán? Tú sabes que yo he trabajado para él, tú sabes que yo he hecho lo que he tenido que hacer. ¿Y qué hizo ella y Lea? Dijeron, es verdad, tú tienes razón, nos vamos contigo. Eso sí tenía Lea, era fiel a su marido. Raquel, como toda oveja, no fue diseñada a cargar carga sobre su espalda. ¿Sabes que las ovejas no es como los burros o los caballos? Las ovejas no pueden resistir cargas. ¿Pero sabe qué? Raquel vivió toda su vida con cargas en su espalda. Raquel, como toda oveja, no fue hecha para llevar cargas pesadas. Raquel, como toda oveja, carecía de discernimiento y de juicio y no sabía lo que le convenía. Raquel, como toda oveja, era valiosa, porque las ovejas son valiosas. Acuérdate que a la oveja le sacan el pelo, ¿verdad? Y lo venden, da dinero, da leche. La oveja es bien valiosa. Pero Raquel no lo sabía. Y pensaba que ella solo valía si tenía hijos. Por eso era el desespero de ella, de tener hijos. Yo quiero hijos, yo quiero hijos, yo quiero hijos. Bueno, porque la sociedad le decía a ella, si tú no tienes hijos, tú no sirves. Tú estás defectuosa. Así que la sociedad la veía. So, ella no se veía valiosa. So, ella decía, necesito hijos, dame hijos, yo quiero hijos. Yo no me siento valiosa, yo no me siento bien, yo no me siento que valgo. Raquel fue una oveja herida. Y una oveja herida no puede curarse a sí mismo cuando están heridas. Los otros animales cuando están heridos se lamen. ¿Ven? A los perros, tú ves a los animales, se cortan y tú los ves que van a lamberse. ¿Tú sabes qué? ¿Por qué ellos se lamben? Porque se están curando. Ni eso hace la oveja, ni se lambe ella misma cuando está herida. ¿Qué necesita la oveja? Necesitan un pastor que les atienda las heridas. Ahora ustedes saben por qué siempre comparan a la iglesia o a la gente que busca de Dios con ovejas. Raquel fue una oveja herida que nunca fue cuidada. Y así vio Raquel el fin de su vida. Así fue que Raquel vio el fin de su vida. Benoni, hijo de mi dolor. Ese fue la vida de Raquel. Raquel buscaba hijos para saciar su insaciable envidia, para brindarse un momento de alegría y de victoria en la competencia con su hermana, que terminó en un terrible dolor. Así terminó Raquel. Raquel terminó mal. Yo a veces veo a la gente que saltan estas mujeres. Oye, pero estas mujeres terminaron mal. Por eso es importante que nosotros hoy tengamos oídos para oír. Importante es oírlo hoy. Oírlo hoy. Y sabe que a veces estamos poniendo cosas en nuestras espaldas que no estamos diseñados para tener. Hay cosas que estamos cargando que no estamos diseñados para cargar. Por eso Yeshua decía, echa sobre mí tu carga, que yo la llevo. Porque Yeshua es el león de Judá. Es fuerte, es feroz. Pero nosotros como ovejas a veces estamos cargando cargas que no nos pertenecen. Y tenemos que sacarlas para afuera. Y tenemos que dejar que el pastor, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hace descansar. Junto a aguas de reposo, que dice, nos pastoreará. Confortará nuestra alma, nos guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque andemos en valles de sombra y de muerte, no temerá mal alguno porque Él está con nosotros. Su vara y su cayado nos infunde ¿qué?
aliento adereza mesas delante de nosotros en presencia de los angustiadores. ¿Y qué hace? Él unge nuestra cabeza con aceite. Nuestra copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia estarán con nosotros todos los días de nuestra vida. Y en la casa, este cuerpo, este templo, moraremos por largos días. De pie.